Muy buenas tardes, bienvenidos galácticos, ahora mismo 6 y 11 minutos, estamos en directo emitiendo para todo el mundo a través de Alex Comunica, TV, Sapiens, La Caja de Pandora y también a través de nuestros amigos de Universo Holístico, Mundo Alternativo, el Blog Alternativo, Ciencia y Misterio, Ciencia y Espíritu, UFO Spain y también para todos nuestros amigos que nos siguen en Centroamérica por la televisión, por satélite, a través de Canal Maro. Y para los que nos siguen en la televisión por satélite en California, Los Ángeles, a través del canal 31, a todos bienvenidos, bienvenidas. Como os hemos prometido estos días, hoy tenemos la suerte de contar pues, con un maestro, pero maestro mayúsculas. Alguien que realmente ha inspirado y ha transformado muchas vidas con su mensaje, con sus hallazgos, sus investigaciones. Estamos hablando del gran José Luis Parise. José Luis, bienvenido a Galaxia. Qué belleza de presentación, muchísimas gracias. Una vez más y muy contento de estar aquí juntos nuevamente. Hoy, José Luis, nos vas a revelar la verdad de los mapas milenarios del crecimiento. Cuando tú quieras, José Luis. Adelante. Si hay un momento en el que la humanidad necesita hablar de este tema, es este. Nos han convencido de que achicar la vida es la solución ante la, pongámosle el nombre oficial, pandemia. Nos han convencido de que hay que achicar circuitos, de que hay que dejar de hacer cosas, de que hay que cerrar la industria, de que hay que no salir de casa. Todo lo contrario al crecimiento como solución. Como si el crecimiento fuera un problema y no una solución. Todo lo contrario al crecimiento. Cuando yo empecé a estudiar este tema al que dediqué toda mi vida, los mapas sagrados de la humanidad y los escritos sagrados de la humanidad, mi primer sorpresa tal vez tuvo que ver con esta misma cuestión. Descubrir que las culturas milenarias nos habían dejado mapas explícitos y específicos para aprender a crecer a los humanos. Descubrir esto y descubrir que, bueno, según de qué mapa hablemos, 2000 años después, 3000 años después, 14000 años después, hay mapas de todos esos órdenes de antigüedades, la humanidad sigue desconociéndolo, es en sí mismo un dato revelador. ¿Qué pasa entre el humano y el crecimiento? Que aunque tenemos mapas explícitos, si tienen la amabilidad de poner la primera de las láminas de las páginas lo podemos ver, por lo menos como una panorámica, aunque nos han dejado mapas explícitos, culturas diversísimas, culturas que nunca se conocieron entre ellas, culturas que distan entre sí miles de kilómetros o miles de años, decenas de miles de kilómetros y de años, como estas que, por ejemplo, puse un mínimo muestrario en pantalla, cultura azteca, cultura hebrea, cultura japonesa, zen, cultura de Hopi, Medio Oriente, de Medio México, Centroamérica, Mesoamérica, y otra de cultura de Centroamérica, un poquito más al sur. Todas son mapas de una misma cuestión. Yo traté por todas las vías de aprender a estudiar esto, y digo aprender a estudiarlo, porque el solo hecho de decidirse a estudiarlo ya te produce un crecimiento poderoso, porque una cuestión es aprender a estudiar cada una de esos mapas como separados en sí mismos de su cultura. Y otra cosa es lo que después vi que es la clave que abre a todos por igual, ver lo que tienen de idénticos. Yo viajé a esos lugares, si queremos ver la siguiente lámina, lo podemos, un pantallazo con la escuela, yo gente de escuela, llego a esos mapas específicamente, porque además de lo que se puede ver en una pintura, en Google, en cualquier lugar, si se los conoce, está lo más importante, los relatos que ellos conservaron, ellos, los guardianes, cada uno de esos mapas tiene guardianes, conservaron sin saberlo, cánticos, cuentos, historias, en la India se llaman puranas, en los yamanes los llaman los ícaros, relatos infantiles, como ese dibujito del toro que veían arriba a la derecha recién del Zen. Yo llevé a la gente que quiso hacerlo a cada uno de esos mapas para que tomen conciencia, primero, de qué nos pasa a los humanos, entre los humanos y el crecimiento. ¿Qué nos pasa? Bueno, como psicoanalista, hace 40 años que yo desarrollo también mi práctica basado en el psicoanálisis, todas estas investigaciones están basadas desde el psicoanálisis. Como psicoanalista lo puedo súper avalar. Entre el humano y el crecimiento hay algo personal llamado un problema.
Freud tiene un artículo cuyo nombre ya es emblemático y sumamente claro al respecto. Freud tiene un artículo que se llama Los que fracasan al triunfar. Triunfar es la misma palabra que crecer para Freud. Al humano le pasa algo cuando está ante el crecimiento, cuando está ante algo que lo hace crecer. Y más aún si ese crecimiento es el crecimiento que implica triunfo, que lo hace fracasar. Es como que se dispara un automático. Esto es fácil verlo si uno lo advierte. Si uno lo advierte, es fácil verlo en la vida. Que la gente... No, todavía no, ese no. Ya vamos, estamos ansiosos. Que la gente, ante las posibilidades del crecimiento, comete errores garrafales. Y comete errores garrafales significa o evita el crecimiento o una vez que lo tiene fue para peor. Esto es sumamente común. Quien llegó a un lugar donde ahora sí creció su empresa y tiene un accidente de auto, tiene el infarto, se divorcian, se gastan la plata que ganaron en abogados, es lo normal. Lo raro es que no suceda. Lo normal es que suceda esto. Familias que en cuanto nace un hijo, o sea, crece la familia, se divorcian. Familias que cuando la nena trae al novio empiezan los problemas, se pelean. Bueno, estos son todos indicativos de que el humano necesita efectivamente mapas que le enseñen a crecer. Lo maravilloso de estos mapas es que son total y absolutamente integrativos. Toman por igual el crecimiento del macrocosmos, del universo, de una galaxia, con las mismas leyes con las que crecer cada uno de quienes estamos en ese macrocosmos como microcosmos. Esto es genial, porque te enseña que el crecimiento de entrada tiene que ser integral o no es. Y esto es el primer error normal en el humano. Si ahora ponemos el mapa siguiente, podemos ver la broma de mal gusto que nos hacen los paradigmas imperantes. Yo tomé, está en cualquier lado, va a Google, pide mapas de crecimiento, de lo que sea y cosas así. Esto se supone que es un mapa del crecimiento, mapas del crecimiento. Esto es una broma de mal gusto que nos muestra que el paradigma imperante, en este caso la economía y la política, no tiene idea de qué habla cuando habla de crecimiento. Todos no pueden ser mapas. Tú pones mapa de crecimiento en Google y te salen estos. Esto no es un mapa. Esto es una foto del modelo terminado. No me está dando el mapa. Esto es como decir, dame el mapa para ir a Machu Picchu y te muestro una foto de Machu Picchu. Cuando el humano busca mapas que le enseñen acerca del crecimiento, en el mejor de los casos se obtiene una foto de algo que creció y que creció porque se sacó la foto, que es algo congelado en el momento. Quiero decir, si vos le das tiempo a cada uno de esos lugares donde está el crecimiento, después viene una crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, etc. Esto implica que no podemos subestimar el tema, que no podemos suponer que lo que nos han vendido como lo que los griegos llamaban aletheia, esa de la que Cristo, yo enseñé la historia oculta de Cristo pre y post cruz, y la enseñanza oculta de Cristo pre y post cruz, de hecho lo estoy desarrollando ahora también, advertía como aletheia, cuando él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Otro día podemos hablar de que esa enseñanza tal vez contiene toda la enseñanza pre-cruz de Cristo. Esa frase. Conoceréis la aletheia y la emuná os hará libres. Aletheia es una verdad convencional, de la que tenemos que aprender para vaciarnos de eso y entonces llenar nosotros de lo que queremos hacer verdad. Hay una verdad convencional que es que los humanos, si bueno, estudiamos, nos esforzamos, tenemos el diploma y entonces tenemos una profesión, o si nos esforzamos en nuestro oficio, creceremos. No funciona. No funciona. Funciona el tiempo que funciona un rato, después depende de la crisis económica, de la competencia, de si traicionan o no, de cuánto está el dólar y si la gente tiene trabajo o no. No te garantiza el crecimiento. En cambio, estos mapas sí. Tanto es así que si ponemos la siguiente imagen es muy revelador, ver cuestiones tales como que, bueno, yo voy a dedicarme aquí a uno o dos de las posibilidades infinitas que hay en esos mapas, en uno o dos de sus pasos. Este, que es un mapa del crecimiento de una de las culturas que más creció y mejor creció en la historia del mundo, no solo de América, los incas preconquista. Este, que es el mapa que para ellos es el del crecimiento, el mapa de, bueno, se llama Pachacuti, o sea, generación de nueva era, y tiene el nombre de uno que lo investigó, Yamki es el nombre. Este mapa está en un altar sagrado. Mastiquémoslo un poco, es muy nutritivo. Es muy poderoso darse por enterado, anoticiarse. El solo hecho de tener que ir al Coricancha, uno de los lugares más sagrados de la cultura inca,
Y tú no ves ahí que está la imagen de un Pachacútec, que sería aquí la imagen de un Cristo, o la imagen de un Buda en Oriente. Hay la imagen de un crecimiento. Esto es espectacular. Esto dice ya de entrada que el crecimiento tiene dimensión sagrada. Esto dice ya de entrada que además el crecimiento es algo que nos relaciona directamente con lo divino, pero también dice algo más. El solo hecho de que esté en el templo de Coricancha y en el altar principal del templo de Coricancha nos dice que, por decirlo de una manera introductoria, vamos a necesitar sintonizarnos con lo divino para el crecimiento, y que el crecimiento nos sintoniza con lo divino. Aquí lo ponemos en cuadros de repartijas de economías mundiales. En las culturas originarias los mapas están en el camino de la divinidad. Esto solo es suficiente para destapar paradigmas, para destaparnos la cabeza, para abrir y elevar nuestros horizontes. Porque tenemos que pensar el crecimiento como una cuestión en relación a lo divino. Ya entonces no es una cuestión de el PBI de un país o de cuánto ganaste el año pasado, haz el balance y entonces creciste o no. Yo he estudiado por igual todos los escritos sagrados que conozco, a los que dediqué mi vida, como estos gráficos, grafos, mapas, pinturas, relieves, que hablan de lo mismo, en un caso por vía de dibujos, en otro caso por vía de palabras, pero hablan de lo mismo. O los cánticos, como decíamos antes, o las leyendas, o las puranas, los cuentos en la India, etc. Cuentos que le cuentan a los niños desde la tumba. Ya, antes de que nazcan, la tumba de los abuelos le está contando a los nietos que van a venir alguna de esas puranas. Aquí que nos dejan. Bueno, esto es interesantísimo, ¿no? En la cuna misma ya los tienen antes de nacer. Los abuelos le dejan en su tumba una purana, un cuentito, que es un mapa de estos, tiene claves. En la cultura judío-cristiana, como decía Borges, somos todos griegos, somos todos hebreos. En la cultura de Medio Oriente hacia Occidente, esto es tan así que no nos damos cuenta de que de lo tanto que la Biblia dejó afuera, la Biblia judío-cristiana, no dejó afuera una de las parábolas que para Cristo era la más reveladora y que es directamente relacionada con el crecimiento. Dios se enoja si al talento lo enterrás o si no lo enterrás, pero no lo haces crecer. La parábola de los talentos es una enseñanza poderosísima en sí misma de que lo divino quiere que crezcas, a diferencia de lo que nos puede hacer creer el paradigma religioso cuando uno va por vía eclesiástica, donde pareciera que el crecimiento te transforma en algo así como la anti-espiritualidad. Todo lo contrario. Cristo lo dejó claramente ubicado en la parábola que él eligió y es una de las que no pudieron sacar de la Biblia porque para él era tan importante que además la ubicó más de una vez, aunque en la Biblia figura solo una. Bueno, yo estoy hablando de entrada de producir un cierto interés en los amables escuchas, presenciantes hoy aquí, como para que no revolviemos los mapas por la cabeza. Porque si yo me pongo a abrir ahora cualquiera de los mapas, como lo vamos a hacer, y vemos los mapas, y primero no tenemos dimensión de lo que estamos viendo, te pasa como el turista que pasa frente al mapa del Coricancha que recién viste, y le pasa de largo, y está esperando de estar interesante. Me acuerdo cuando llevé mi escuela al Louvre las primeras veces, que era pasmoso ver que ahí está el mapa del crecimiento en el zodíaco de Déndera, y la gente está buscando la Gioconda, con todo respeto, que una vez que la viste no te va a cambiar la vida. Esto sí, y te la va a cambiar la vida y las vidas, porque el mismo mapa, dijimos, genera con 11 pasos las mismas leyes del crecimiento, encarnado, desencarnado, entre encarnaciones, en el bardo y preencarnación siguiente, para en la siguiente diagramar con el mapa del crecimiento. O sea, esto es extraordinario. Es para tu empresa, es para tu salud, es para tu familia, es para tu vida espiritual, es para tu relación a ti mismo, es para tu relación a ese que un día va a estar desencarnado, y si no cuenta con mapas en sí mismo que incorporó, pues se produce lo que entonces, indefectiblemente, es lógico que se produzca. Rebota porque no encuentra el camino, no tiene el mapa. Tanto podemos leer que la Ilíada y la Odisea nos hablan de un mapa para entre los muertos, como que el Popol Vuh nos habla de un mapa para entre los muertos y las encarnaciones, dirigirse entre las encarnaciones diferentes, o también, el famoso río de Hades precisaba un mapa
Y el bardo todo le intenta dar ese mapa, dándolo en escalas, 4 escalas, Chica de Bardo, Chonit Bardo, Cid Bardo, Mundo de Llamas. Es un mapa que nos va guiando para no extraviarnos. Extraviarse significa seguir concursando. O sea, reencarnate. Tenés ese mapa, es lo mismo que aquí. Cuando uno quiere abrir un negocio, no tiene el mapa del crecimiento y se reencarna, vuelve al estado anterior. O sea, tiene que cerrar el negocio y está peor que antes y se empobreció, como Freud lo anticipaba, porque fracasó al triunfar. Haber hecho esta introducción entiendo que es un verdadero acto de valorización a lo que vamos a ver, porque vamos a ver un muestrario mínimo de lo que quiero que se entienda, que es una enseñanza perenne, como decía Blavatsky, una enseñanza siempre nítida y que todas las culturas se encargaron de dejar. Yo voy a ubicar de todos los mapas que recién mostré, que a su vez son un muestrario de los que son muchos más, lo que entiendo que es central para que efectivamente, en tiempos de nueva era, que de los que la humanidad ya no se acuerda, y donde nos han convencido de que el crecimiento es el problema, y como decíamos al principio, achicar circuitos pasa a ser la solución, no caigamos en el rebote a lo peor de la vieja era, a fracasar ante el triunfo. El crecimiento no es el problema, el crecimiento es la solución. El problema es el humano, que ante el crecimiento no sintoniza con su divinidad, sino que sintoniza con querer crecer en lo que al humano le interesa. Ubicar esto nos permite entrar en el primero de los mapas, que ya es más específico, mostrando un poco, un dibujito que no se va a entender, de entrada, ni pretendo que se lo entienda completamente, pero sí se puede ver ahí que vemos de entrada por lo menos un esquema bastante, si sacamos las palabras, que no hacen falta en esto porque cada una de esas palabras son enseñanza que está en canciones, etcétera, o en algunos casos alguna explicación que trata de dar el investigador, el dibujo, que esto es lo que está, esta es la imagen que antes mostré en el Coricancha, en el dibujo no hay palabritas, a ver si somos claros. Entonces, no te pierdas tratando de entender lo que dice ahí, que además está en una media lengua entre diferentes idiomas, porque te va a extraviar. El dibujo original es el mapa, y el dibujo original no tiene esas palabras, que aquí las pongo para que entiendan que efectivamente de esto hay relatos, que hay que ir a escuchárselos, y que ellos no tienen idea de que son guardianes de un relato tal. Por eso esas culturas tuvieron esplendores, pero después también cayeron ante el triunfo. Pero mientras siguieron estos mapas, no cayeron. Uno ve en este mapa cuestiones que de entrada dependen enormemente de desde dónde uno vea. Si uno va a ver en esto una cuestión antropológica, simplemente va a decir, bueno, esto corresponde a tal época, al 1500 y pico, pero además viene de condensaciones de relatos y de historias que son muy milenarias anteriores, y listo, le pasa de largo. Pero si vos lo entendés como un espejo entre el macrocosmos y el microcosmos, empezamos a ver que lo que viene de un macrocosmos, esas estrellitas extrañas, pasan por un extraño lugar en el cual quedan reacomodadas y en el centro de lo que hay que hacer con esas energías, esa luz, esas estrellas, ¿qué hay? El humano, en pareja. Esto de entrada lo quiero exaltar, porque vemos el sol, vemos la luna, vemos estrellas, vemos algo extraño que conecta macros y microcosmos, y vemos al humano en el mismo mapa. Nosotros aquí, ¿qué hacemos en nuestros paradigmas imperantes? Si yo quiero aprender a hacer crecer algo, voy a empezar la carrera de administración de empresas, o voy a tomar un curso de publicidad o de marketing. Si yo quiero crecer en mi espiritualidad, pues iré a un templo, a una iglesia, a una enseñanza iniciática. Bueno, fíjense, todo forma parte del mismo mapa. Esto es genial. Ver esto ya no te divide la vida en áreas, en materias, en asignaturas, en cátedras, inventos que no funcionan, que a la humanidad le hicieron mucho mal. Era universo, universidad. No, ahora es la universidad de esto, de lo otro. Sí, es una contradicción, un extravío que perdió el mapa, precisamente. Cuando uno entiende esto y entiende que acá hay una imagen clara de algo que en el centro de todo esto te ubica a ti mismo, todo esto llamado macrocosmos te tiene en el centro a ti, y que tu crecimiento y el del macrocosmos siguen las mismas leyes, los mismos pasos, los mismos estadios, los mismos escalones de ascenso, nos va diciendo
que lo que estamos por abordar cuando abordemos esto nos va a servir no solamente para lo que al humano quiere que le sirva. Estas leyes por igual te permiten avanzar en tu encarnación, más allá de tu encarnación, y como acá se ve, dentro de la encarnación en lo que quieras. Si nosotros vemos cuestiones climatológicas, ahí hay estrellitas, ahí hay nubes, la palabra Pocoy son nubes, abajo hay un lago, hay un río, hay un rayo, hay un arco iris sobre la tierra, hay un árbol malqui, que es decir, la cosecha, hay animales que a su vez pueden ser como pumas que te ataquen, por eso al animal también lo llaman granizo, a ese puma, porque un granizo que te agarre disarmónico te destruye la casa, especie de goal, ven como un arco de fútbol, al final, eso es una colca. ¿Qué es una colca? Es un depósito. ¿Por qué? Fíjense qué práctico, ¿no? Todo ese mapa, si lo sigues, te llena tu granero de lo que quieras. Esto es genial. En el otro de los mapas que veíamos, el de otra de las culturas, Hopi, veíamos lo mismo. Al final había alguien que lograba su plantación, la que quería. El mapa siguiente habla exactamente de lo mismo. Y es de una cultura que jamás conoció a esta cultura y viceversa. Si lo vemos, si lo ponemos, esa cultura que viene ahora es hebrea, ese por favor, y nos habla exactamente de lo mismo. Si ustedes se fijan, hasta casi la distributiva es particularmente parecida a la de recién, la forma que van tomando los pasos, y yo lo puse así de entrada para que veas lo mismo. Este árbol de la vida de la Cábala, Cristo conocía esto, como lo sabemos, porque por ejemplo cuando Cristo habla de amor, muchas veces usa el nombre que está en el árbol de la vida, la Séfira 4, Chesed o Gesed. Él habla de ese amor que después se traduce mal, como clemencia y otras cosas, y que en realidad para Cristo era una palabra que acaba de ser clave. Y acá me meto un poco ya en la cuestión. A ver, veamos que por igual el árbol de la vida arma un montón de pasos que empiezan otra vez en Ketzer, energías universales, la corona, lo divino, Dios, y concluyen en Malkut, tierra. Por lo menos esos nombres ya nos permiten entender que estamos bajo una misma lógica. Las leyes del mapa del crecimiento son por igual, desde lo más elevado, la corona, lo divino, hacia lo más proverbial, la tierra. En el medio de todo eso, a su vez, se arma un humano. La imagen de nuestra izquierda lo muestra. Los pasos del árbol de la vida son tanto macrocósmicos como para quien en el microcosmos habita eso, el humano. ¿Y qué vemos? Vemos que hay cierta cuestión clave que tiene posibilidades de unir o separar el macro y el microcosmos, en términos del otro mapa. Unir o separar lo humano de lo divino. Yo compendié los dos en una sola imagen que si tienen la amabilidad de ponerla en pantalla y dejarla un poquito más de tiempo, la podemos ir viendo ya mucho más en entrada. ¿Por qué? Porque esa parte media, puente, que puede unir lo macro y lo mini, ahí está, lo macro y lo micro, esa parte puente que puede unir lo divino con lo humano, es la parte que en ambos casos tiene una lógica tan idéntica que es escalofriante entender cómo y cuánto las culturas iniciáticas a las que dediqué mi vida nos han dejado un mismo y único mensaje para que ningún sector de la humanidad tuviera extravíos al respecto. Y el humano ni está enterado aún, por eso vuelvo a agradecer esta posibilidad, hay que tener estas posibilidades, para recién darse por enterado de que el mapa existe. ¿Qué mapa? Un mapa que te dice crecer es crecer, 2 puntos. De lo humano hacia lo divino. Cuando vos querés hacer crecer tu empresa, las mismas leyes con las que hacer crecer tu empresa son las que el humano necesita poner en juego para trascender al humano. Yo lo digo en una sola frase. El problema del ser humano es ser humano. Creemos que desde el humano podemos abarcar cuestiones que son directamente relacionadas con lo divino. Fijémonos lo que el humano dice como caballito de batalla, como estribillo continuo respecto del nacimiento, el crecimiento. Si igual le preguntás a un nene de escuela primaria, dice, ¿cuáles son las leyes del crecimiento en la evolución? El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Te lo enseñan como un mantra maldito desde el primer momento en los colegios. Las leyes de la evolución, del crecimiento, son
Nace, crece, se reproduce y muere. Está mal. Estos mapas lo desmienten. Fíjense qué importante de entrada dónde va el crecimiento. La idea es que una vez que hago nacer, empieza el crecimiento. Chao, los que fracasan al triunfar, asegurado. Una vez que hago nacer, empieza el crecimiento, eso me va a hacer creer que entonces yo puedo hacer nacer algo sin haber hecho en juego el crecimiento puesto en mí como semilla. Lo voy a decir otra vez. Nace, crece, hace, entonces hago nacer mi negocio, hago nacer mi pareja, hago nacer mi empresa. Entonces empieza a dar el crecimiento. Eso está desmentido por el funcionamiento, vemos que después no funciona, por las mismas leyes evolutivas, ahora lo vamos a ver, y lo que hoy nos interesa, por los mapas milenarios que te enseñan que si en vos no hay semilla del crecimiento, antes de hacer nacer lo que querés hacer nacer, no nace. En cuanto nace, muere. O sea, cuando vos decís, la inauguré, empezó a morir. Por eso Freud advierte, lo que vio en tantos pacientes, que fracasan al triunfar. ¿Qué implica esto? Las cuestiones para nacer tienen que crecer. Esa pequeña inversión entre paso 1 y paso 2, recién veíamos en los mapas los pasos, nos marca el error contra el que tropezamos mucho antes de que eso se densifique en que fracasó la empresa, en que fracasó la pareja, en que fracasó el negocio. Pensemos qué ocurre. ¿Es verdad que un bebé nace y empieza a crecer? Y no. En cuanto nos permitimos pensar desde otro paradigma, paso 1, desde qué paradigma voy a encarar lo que quiero hacer nacer, crecer, reproducirse, sacar sucursales, reproducirse. En realidad, para que nazca tiene que haber crecimiento. Una vez que uno se da por enterado es una evidencia, sí, pero si no tenés el yamán ahí que te toca entre los ojos y te dice ahí está el barco, los mayas no vieron el barco del colonizador, lo vieron cuando tenía colonizador al lado. ¿Por qué? Porque la aletheia, de la que hablaba Cristo, no te lo permite ver. Vamos otra vez. El barco invisible, se llama para los mayas esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pero en realidad, antes de nacer ya está creciendo, en el vientre materno. Lo que era una célula se reproduce, empieza, y lo que era algo del tamaño de menos de una arveja empieza a ser hasta que termina siendo un bebé. ¿No será al revés? Crece, nace, se reproduce entonces. Y entonces lo que creemos que es muerte tampoco lo es, porque ya se reprodujo, sigue en otra forma de vida. Ese mínimo inversión inicial está en los mapas indicados en el lugar puente. Si volvemos a poner ese mapa en particular, el que es de 2 mapas entre sí integrados, lo podemos ver en el lugar en el cual, bueno, yo para enseñar iniciación, magia, he tenido que aprender topología, lógica, álgebra, cuestiones que yo enseño y que ahora hago uso en un punto mínimo, pero que en esto nos da mucha iluminación. Es una luz chiquita, pero muy fuerte. Las partes medias de ambos mapas, donde está el 5 en uno y donde está el 5, el 6 y el 4 en el otro, el 5, el 4 en el de la izquierda, en el de tu izquierda, mirando la pantalla, son un puente. Y en topología aprendes, ¿un puente qué hace? ¿Une o separa 2 lugares? Y es una pregunta extraordinaria. Si yo recorro el puente, con ese recorrido los uno los 2 lugares. Si no lo recorro, me los separa. Bueno, ¿cuáles son los 2 lugares acá? No perdamos el hilo conductor. Lo humano, 10, Malkut, tierra. Lo humano, 10, el depósito de lo que quieras en tu vida, llenarlo, lograr llenarlo. Y el puente, lo divino. Acá tenemos la clave. Tanto en el de los incas como en el de los hebreos, de la Cábala, tenemos una clave total, que es que el centro de eso, llamado mapa del universo, emana, la palabra que Cristo usaba era, conoceréis la aletheia, y la emaná os hará libre. Emaná es lo que está en el centro, lo que se emana. Fijemos, son como rayos que salen del centro. Emaná es lo que se traduce como fe, y es tremenda la traducción latino-griega, porque automáticamente uno lo retraduce en algo externo. No. Emanación es la palabra que Cristo usaba para lo que nos dijeron fe. Para los griegos la palabra es pistis,
y para Cristo era emanar, emunar. De ahí viene que en Medio Oriente no se llama papa, sino imán al que rige. O sea, él lo que hace es, él emana, imán, y a su vez eso imanta, ley de resonancia perfecta. ¿Por qué pongo esto? Acá tenemos una clave total. Y yo quiero que por lo menos hoy, esta apertura que gracias a este espacio se posibilita, te deje esta llave en la mano para que si así lo desees, abras el tema. Yo no quiero tomar tiempo de preguntas que prefiero dejar abiertos, pero esta clave, te ruego por favor, la consideres como tal. La llave que abre las puertas del crecimiento para que ese crecimiento no se transforme en los que fracasan al crecer. Que en el centro de los dos mapas, y aquí va la clave, miremos lo que ocurre entre 4, 5 y 6. Ese 4 es el paso 4 de los 11 pasos de la magia que yo codifiqué por lo que tienen en común estos mapas de todo el mundo, que se llama misericordia o Yesed. Ahí lo tenemos como clemencia, es una mala traducción. ¿Por qué? Porque en el paso 4 que encuentras, lo que te encuentras del otro lado del puente, afuera tuyo, entre adentro y afuera, ahora estamos ubicando el puente, es acorde a tu ser. Misericordia, paso 4. Miremos ahí. Ese paso 4 nos dice que lo que ahora va a venir después del puente, del 5 en adelante, ya es acorde a mi ser. Esa es la única acepción realista, defendible, de que el amor tenga que ser incondicional, el famoso estribillo New Age. El amor es incondicional en ese paso, en la céfira, porque es incondicional, porque con lo que me encuentre, aunque no me guste, me está contando de mi ser. Es acorde a mi ser. ¿Esto qué significa? La clave. La clave. Lo que vea afuera, paso 5, del método de la magia, el paso que teníamos ahí que se llama Geburah, que es el guerrero por excelencia, ay gracias, me muestra en mí, es acorde a mi ser, qué logré y contra qué choco. Yo doy supervisión de los 11 pasos de la magia a gente de Europa, de América del Norte, del centro de América, literalmente de todo el mundo. 2.000 personas por mes lo demuestran todo el tiempo. Contra lo que chocas afuera es acorde a tu ser. Contra lo que chocas afuera es acorde a tu ser. Te está mostrando misericordiamente qué en vos tenés que disolver, qué en vos tenés que vaciar para dar lugar a lo que querés, para que entonces la emanación de lo que querés en vos lo tenga resuelto. Ese es el tubo extraño, que ahí lo vemos en el 11, en uno y en otro. Ahí en el medio hay un tubo extraño. Ese tubo extraño es la clave de todo, porque te marca un lugar en el que hay que reordenar la energía macrocósmica, que desde el 22 de diciembre del 2012, en esto que llamamos nueva era, nos invade, y esa energía es maravillosa, se llama plasma, en términos actuales, maná, en otras culturas, cada cultura la conoció y le dio un nombre, y es con la que genero realidad. Pero miren qué pasa, viene, tengo que pasarla por un lugar como una especie de vacío, un tubo, y después queda reordenada, y de ahí explota hacia mi realidad. Hoy tenemos plasma en abundancia, no tenemos excusas. El plasma, realidad. Plasma, crecimiento, sí, pero cuidado, porque yo lo tengo que reordenar. Y mi última oportunidad para reordenar las estrellitas, como lo vemos ahí, es el paso 4, del que hablaba. Porque si mi negocio choca cuando yo quiero darle crecimiento a mi negocio, eso es misericordia conmigo. Hay una lógica espectacular. Deja de ser un problema. El problema es un maestro que me está mostrando en qué yo entonces tengo que en mí resolver, vaciarme, pasar por el tubo y reacomodar lo que afuera quiero resolver. Esto es genial. ¿Por qué? Porque si yo entonces encuentro que, qué sé yo, lo que veo es que al público le presento el tema, se entusiasman, pero no crece, la gente no compra. En mí inmediatamente tengo que ver el misericordia, paso. Yo en mí no voy más allá de los principios, me está mostrando eso. Me entusiasmo, digo que quiero y después me detengo ahí. Me vacío de eso, reordeno esa energía
Lo ubico en mí, lo rearmo, armé emuná donde había aletheia, ahora lo emano en mí, ¿y qué ocurre? Paso 6. El paso 6 es como el resultado inmediato. Tifaret, lo ven a la derecha, es lo que irradia, emana, es la energía pura. El paso 6 tiene como regente un sol. En el método de la magia, el paso 6 es la energía pura, que ya ahí aprendés los ejercicios para manejar energía. ¿Por qué? Porque de ahí en más ves que emanás. Sí, pero cuidado, porque si lo que yo emano, por eso acá New Age, abstenerse. Ay, yo quiero los ejercicios para aprender a manejar la energía. Aprender a amplificar, hacer crecer la energía y hacer crecer en eso el desvío de la semilla que en vos no resolviste, es garantía de que lo que estás amplificando va a ser un fracaso. Por eso el paso 6 necesita concluir el puente. Empieza en el 4, el 5 es el puente por sí mismo y el 6. Yo me estoy concentrando en esos del medio porque, como digo, son la clave que abre tanto para un lado como para otro lado. ¿Qué muestra esto? Yo lo veo en las supervisiones que doy todo el tiempo. Cuando la persona quiere dar un paso en su pareja, en su negocio, en su vida, con el que crecer, y entonces choca afuera, eso que choca afuera es el maestro que le está mostrando la misericordia. Acorde a su ser es lo que tiene que disolver. Y yo cuando avanzo, ocurre que llega un momento en que indefectiblemente me traicionan. Esto es genial verlo, porque uno empieza a ver que hay un mismo problema en todas las áreas. No es que el socio te robó y en tu pareja tenés otro problema y no. La traición te la empezás a ver como la clave contra la que chocas. Tu pareja te traicionó, el socio te traicionó, el que iba a firmar el contrato con vos al final lo firmó con otro. Donde yo me traiciono es la clave. Es la misericordia, es el paso de las señales, que me transforma la vida en un verdadero espejo universal, donde en lo que ocurre o no ocurre afuera aprendo de mí, y donde lo que resuelvo en mí emana hacia afuera, Tifaret, paso 6, que ahora el imán atraerá algo que ya no choque contra eso. Y lo más interesante, me lo decían los chamanes queros, lo extraño, José Luis, es que tu método funciona, me decía, no es una cosmología, simplemente. Ellos llegaban, cuando fueron con mi escuela, cuando fuimos juntos, a los lugares de la montaña y la altura de la montaña sagrada que ellos tienen en custodia desde hace generaciones, a los que nunca habían llegado. Les funcionó. Claro, ¿esto por qué? Porque lo que estamos siguiendo son mapas milenarios del crecimiento que ya ven que funcionan todos los órdenes. O sea, crecer en llegar a alturas a las que nunca habían llegado. Estamos hablando de 6.400 metros de altura, sin tubo de oxígeno, con sandalias, íbamos con la ropa de todos los días, apoyados en nuestro mapa. Menos de 1.000 metros más y ya estás en la cima de la Concagua. Mirá qué crecimiento. Y la gente para eso hace cursos, se lleva equipos, se lleva tubo de oxígeno y hay que ver si llegan. ¿De qué depende? De un orden armónico, misericordia entre adentro y afuera, que efectivamente no me deja excusas. Porque lo que yo quiero lograr afuera depende explícitamente de que lo emane desde mí. Y aprender a escuchar qué es lo que me está diciendo el maestro en aquello que choca afuera, es lo que me permite entonces no separar adentro de afuera. Pero algo más, esto tiene un bonus track. Cuando yo empiezo a ver que el universo ahora me responde y que lo que viene ya no trae la semilla de la traición, del no crecimiento, hay algo más. Pero entonces yo emano esto. Pero yo emano esto significa, me empiezo a tomar de verdad, en serio, que en mí la divinidad se está despertando. Porque el universo obedece. Cuando yo emané tal cuestión, el universo también obedeció, pero no la estaba emanando yo, la estaba emanando la aletheia en mí, la verdad convencional. Ahora me vacié de eso, puedo llenar con lo que quiero, pasé por ese tubo la energía. Ese tubo es el paso 11. Si lo vemos en los mapas, se veía, en ambos es el paso 11, y ese tubo, que es el paso 11, se llama en las distintas culturas el maestro. Siempre es el maestro, el que te enseña, y con esto doy un broche para que demos lugar a las amables preguntas si hay, que nunca, por favor, nunca, pocas veces uno puede decir nunca, siempre, nunca, lo que no logras es porque te falta algo, es porque te sobra, algo de lo que tienes que vaciarte, te hace obstáculo, algo en ti. Lo que falta entra cuando te vacías de lo que sobraba. ¿Y lo que sobra qué es? Lo que en ti
le hace obstáculo a eso que quieras lograr. Yo de esto hice los mapas de la magia. En el siguiente, en la que es la concluyente, la lámina final que dejé para este punto, se lo puede ver claramente. Esto es un mapa que según dónde choca y contra qué choca, cada uno de esos 11 pasos que están repartidos, se arma un mapa con el que generar, nada más y nada menos, que a través de la unión de macro y microcosmos, lo que quieras lograr. ¿Por qué vía? La palabra exacta es magia. Se presenta mágicamente algo. Mágico no quiere decir no puedo entender el proceso. Quiere decir el proceso lo empecé en mí y lo emano afuera. ¿Por qué vía se va a presentar? Por las vías que el humano en mí, que había empezado el viaje hacia el crecimiento, más despreciaba. Sueños. Claves que ocurren en la vida cotidiana y se presentan por el agente por excelencia con el que la magia une lo humano a lo divino. Casualidades, por eso yo inventé esa casualización como neologismo. Lugares en los que de pronto la ocurrencia que me vino es una chispa divina, como el hadith que le bajaba a Mahoma y le traía la solución. Lo que el humano más desprecia, lo has logrado por casualidad, inmediatamente queda despreciado. Eso es divino. Allah, que es como Cristo nombraba a Dios, Allah es la misma palabra para decir suerte. O sea, el azar, la suerte. Lillah, dicen Cristo para hablar de esto. Lillah. Lillah, que es el que une la magia, lo humano y lo divino en eso que el humano va a despreciar y te lo envió lo divino. Se presentó por casualidad. En la India dicen, si es Lillah, es sagrado. Es decir, si viene de la casualidad, viene de lo divino. Pero a esa casualidad siguió pasos rigurosos para lograrla. Y una vez que se la logra, paso 7, hay que aprender a aprovecharla. Por eso hay 4 pasos más. Yo traté de mostrar un compendio de todos los mapas, los que entiendo que son más directos para el tema de la casualidad generando realidad del crecimiento, y de esos mapas, a su vez, los pasos claves de la cuestión. Entiendo que como panorámica es extraordinaria y a su vez te muestra, es como ver la panorámica de Machu Picchu, bueno, pero hay que ir al templo sagrado, hay que ir a Huayna Picchu, hay que ir al camino del Inca, porque cada uno de esos lugares es una enseñanza en sí misma. Cada uno de esos lugares es uno de los 11 pasos que te van a enseñar desde ti a generar la realidad que quieras. Y ese desde ti no es el ti que termina cuando te reencarnas o te desencarnas. Porque tú no terminas cuando te desencarnas. Lo que termina es la ilusión del humano en ti. Es decir, lo que aprendiste aquí es lo mismo que te lleva a seguir creciendo en otros planos del universo. Creo que como broche de oro es el lugar exacto para dar paso a las preguntas, si es que las hay, con la amabilidad de quienes siguieron la charla. Ante todo, felicitarte por esta conferencia magistral en la que realmente has dado... Ya no solo has profundizado en los 11 pasos de la magia, que todos conocemos bien y que muchos de los que han acudido a la llamada de este programa también se conocen bien y han experimentado, sino que también has dado una versión actualizada, ¿no? Porque está claro que parece que la energía que tenemos ahora en el planeta es diferente. Tú hablas del plasma, por ejemplo. Hay gente que habla de la 5D, la quinta dimensión. Claro, la primera pregunta, José Luis, es saber si es cierto que estamos entrando en la 5D, en la quinta dimensión. ¿Eso varía en algo? Los 11 pasos de la magia, ¿cómo afecta esa energía a los 11 pasos de la magia? Gracias por ubicarlo. Sí, gracias por ubicarlo. Y es cierto, sí. Hoy estos 11 pasos de la magia están viendo que son la puerta de entrada a los mapas sagrados que la humanidad nos dejó. Lo llamado quinta D, en principio, es una aceleración profunda, una integración profunda y una unificación profunda de lo que si no entra en esa dimensión, queda por separado. Esta es una manera bastante concreta y gráfica de explicarlo de entrada. Hasta llegar a ese punto de unificación total, creemos, como veíamos recién, que las cosas van por separado. Si la cuarta dimensión es temporal, la quinta dimensión es unificante de tiempo, espacio y todo lo que transcurre en el tiempo y espacio. Ahora bien, el agente unificador del universo es el plasma. Por lo tanto, desde el 22 de diciembre del 2012, en que nos invade el plasma, nosotros tenemos más plasma que el que tuvo Cristo, que tuvo Buda, que el que tuvo Mahoma, Lao Tse, Milarepa y los que quieras, y Huiracocha.
O sea, estamos en infinitas mejores condiciones. Y creo que estamos de acuerdo fácilmente si decimos, y sin embargo estamos peor que nunca. Un virus pone en jaque a toda la humanidad, todo lo que sabemos no nos sirvió para evitar que la humanidad entre en guerras, seguimos resolviendo las cuestiones con lo más primitivo del humano y con las mismas incertidumbres de a dónde vamos después de morir, qué sentido tiene todo esto y por qué fracaso en la vida y dónde está la divinidad, qué quiero que se entienda. Nosotros, en condiciones infinitamente mejores que los que usaron esos mapas, estamos peor. ¿Cuál es la diferencia? Usaban el mapa. Porque el plasma, que es, por eso digo, unificador, integrador y acelerador por excelencia, todo eso que corresponde a la quinta dimensión, a la llamada gráficamente quinta dimensión, viene directamente del plasma. Ese plasma, si no lo aprendo a usar, se me vuelve en contra. Porque también me amplifica y me unifica y toda mi vida está unificada en el mismo problema que no resuelvo en cualquiera de esas áreas. Creo que se entiende con claridad. En suma, la quinta dimensión es otro nombre para el plasma. Y ese plasma es, desde fin de 2012, cada minuto más a disposición del humano. Y si el humano está... ¿Y qué pasó? El humano está cada vez más unificado en un mismo problema, todo el mundo con el mismo problema, se integró el mismo problema y lo seguimos viendo como cuestiones separadas. Es una cuestión de la biología, es una cuestión de la política, ver con qué nos resuelve. No vemos en eso lo mismo que nos enseñaron los iniciados. Todo eso está condensado en el plasma, pero el plasma en la vida cotidiana nos muestra como si fueran áreas repartidas, lo mismo que el plasma unifica. Entonces, la quinta dimensión es la que juega, por eso es quinta, entre los primeros 5 pasos del método de la magia, que son los más sutiles, de los que como mostramos en Tifaret, el 6, el sol que estaba en el medio, de ahí en Maya es muy difícil manejarlo. Cuando yo ya detono las casualidades afuera, los sueños con los que resolver lo que quiero, cuando en la vida cotidiana tengo que ahora usar la casualidad que me traje, si la casualidad ya está desviada, es muy difícil usarla, que quiero que se entienda. En los primeros 5 pasos se juega el contacto con el plasma, con la quinta dimensión. Unifico en un mismo tiempo y en un mismo ente, mi mundo interior, lo que quiero lograr afuera. Al emanarlo, es solo cuestión de que paso por paso se densifica. Por eso es que lo que genero en lo sutil es lo que después veo que se densifica en lo denso. Cristo lo dijo de otro modo, lo que ates en el cielo se atará en la tierra. Seguimos, José Luis, con más preguntas. Hay una muy interesante, de Anelia Tomás, que dice, ¿vaciarse? Cuando hablas, José Luis, de vaciarse, ¿te refieres a aceptarse? Vaciarse es aceptación. No. Me encantaría decir que sí, sería muy simpático y amable de mi lado, pero sería engañar. No. Todo lo contrario. La aceptación en juego no te da vacío, no te da vacío. La aceptación es el paso previo. Yo puedo aceptar que en mí está el problema por el cual, de ahí a vaciarme de ese problema. En psicoanálisis esta es la diferencia entre lo que se llama pasaje al acto y acto. Una cosa es tener el pasaje, otra cosa es hacer el viaje. No, es fundamental, yo no digo que la aceptación no sea fundamental, es fundamental, pero no es el vacío, es muy inferior. Fijémonos con claridad que cuando uno descubre y acepta que algo en uno le está haciendo obstáculo a lo que quiere lograr afuera de uno, empieza el viaje iniciático de vaciarse de eso. Todas las iniciaciones lo han mostrado. El maestro más tarde o más temprano le hace ver al discípulo lo que el discípulo acepta que es el problema. Y ahí suele ser el capítulo 1 de los libros, donde empieza el trabajo de vaciado de eso. Tal vez el más patognomónico de esto es el famoso Castaneda y Matus. Desde que Castaneda acepta, usé esa palabra, acepta que el universitario en él, el catedrático en él, es el que le causa problemas, hasta que logra tomar el peyote que fue a buscar. En el medio hay 14 libros. Esos 14 libros son el vaciado de lo que había aceptado en Viaje a Ixtlan, en el primero de los libros, creo que está claro. Si no, lo que estoy vendiendo son espejitos de color donde uno por aceptar ya se vació. Podría decir, ojalá fuera así, pero entonces no habría camino iniciático. Lo que habría es simplemente una cuestión intelectual, una aceptación. ¿Qué es el primer paso del viaje? Sí, sí hay viaje. Si no, ese puente, en vez de unirte, te separó, como decíamos antes. José Luis, ¿estamos de acuerdo que el pensamiento es creador?
Pensar que el mundo es una conspiración, que hay élites que quieren someternos, ¿es nocivo para con nosotros? Es decir, ¿nos desempodera pensar que hay unas élites que nos manipulan, que juegan con nosotros y pensar en teorías de la conspiración todo el día? Hace 1 año y medio en mis plenarios empecé a incorporar este tema y en todos los plenarios le dedico un tiempo específico al respecto. O sea, quiero que entiendas, tenemos 1 año y medio para hablarlo. O sea, son temas que son enormes, porque incluyen dos cuestiones, por lo menos lo que acabas de ubicar. El pensamiento es creador y a partir de ahí, ese pensamiento es creador de problema. Lo entiendo en esa dimensión, si no la estoy menospreciando la pregunta. Una, el pensamiento es creador, afortunadamente no alcanza. El pensamiento tiene que... conocen seguramente por lo menos de nombre y seguramente muchos lo recorrieron, los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto son los 3 primeros pasos de método para llegar a unificar en esa quinta dimensión, que son de los que dependen todos los demás. Pensamiento, palabra y emoción. Ojo, cuidado. El pensamiento es una de las 3 patitas del trípode donde yo voy a apoyar lo que quiero emanar desde mí. Pero con el pensamiento solo, lo que me hago es meditador en el mejor de los casos. Yo digo, yo conviví en los lugares más sagrados del planeta con las personas sagradas de cada cultura. Algunos meditan, la inmensa mayoría no. O sea, si tú quieres meditar, dale. Otros tocan violín. Digo, no creas que vas a generar realidad con eso o que iniciaste un viaje interior. Como el que se cree que porque es vegetariano empezó un viaje espiritual. Yo he estado con chamanes que comían carne y otros que ni conocían otro alimento que no fuera la carne. Y son igual de espirituales. ¿Qué digo? Pensamiento, palabra y emoción, que es de lo que habla Cristo, el maestro de justicia, que en interpretaciones muy profundas es Cristo, en los manuscritos del Mar Muerto, lo aclara todo el tiempo. No pongas en acción tu mundo si primero no emanas, enfocas, alineas, es la palabra que ahí usa, pensamiento, palabra y emoción. Esta que usaba Da Vinci, esta imagen es la imagen. 3 dedos apuntan a mí y recién ahí emano hacia afuera. Y hay un quinto paso que va a tener que unificarlos a todos. El pulgar, esto es, sí, estas son las mudras para la India, esto es Da Vinci dando su clave. ¿Qué significa esto? No, el pensamiento solo no. Yo tengo que lograr unificar pensamiento, palabra y emoción en mí para recién dirigirme hacia afuera. Los romanos hacían lo mismo porque lo habían aprendido los griegos. Otro día te lo cuento si quieres. Cada dedo representaba una deidad, una era la del pensamiento, otra la de la palabra y otra la de la emoción, casualmente. En los romanos es más fácil porque uno era Hermes, el pensamiento, claramente, el que le llevaba con su palabra a los dioses, Venus, el tercer dedo, y acá estaba Júpiter, la divinidad recién se movilizaba cuando en ti estaban, y este era Marte, el que entraba en combate, porque tenía que continuamente estar pesquisando, como el gerente, el jefe, el sargento del ejército que tiene que ir capitán. Esto en cuanto a la primera parte de la pregunta. A partir de ahí lo siguiente. Afortunadamente podemos entender que las dos cosas conviven, como enseñaron todas las iniciaciones. La respuesta por sí o por no, bueno, la India dice se resuelve así, sigue ese camino. Hay que siempre integrar ambos polos. ¿Qué implica esto? ¿Sí hay conspiración mundial y hay que pensar en eso? No hay conspiración mundial y no hay que pensar. No, hay que entender algo. Si hay conspiración mundial, porque es muy fácil encontrar tanto material que uno no podría descartar al respecto, hay que entender que nada de esa conspiración tiene poder sobre ti si tú sigues los mapas, como lo demuestra mi enseñanza y mi escuela. Yo soy argentino y vivo en Argentina. Es peor que la conspiración mundial, es una broma lo que hago, pero digo, acá te dificulta. Dame un conspiranoico y decime, el virus del... A ver si entendemos. Con la peor de las realidades circundantes, enseño en el mundo, edito mis libros, la gente viaja, bueno, tenemos testimonios, yo he editado libros que lo escribe la gente de la escuela contando sus testimonios. ¿Qué quiero que se entienda? Ok, hay conspiración mundial, la realidad sigue siendo la que tú generes. Con esa conspiración mundial, aprendes también a utilizarlo porque no te va a conspirar a ti ni te va a entrar en tu realidad negativamente, sino es por lo que en ti es misericordia con eso. Entonces dejamos de estar pendientes de si hay o no hay y viviendo no pongamos la cabeza en lo que se presenta por todos lados o vivir polarizados a poner la cabeza en eso. Pongamos la cabeza en el uso que le damos a eso gracias a lo que emanamos desde
los primeros 5 pasos que no dependen de lo que ocurre afuera. Y si hay conspiración, pues está fuera tuyo. Si adentro tuyo tú conspiras contra ti, entonces sí esa conspiración tendrá poder sobre ti. Absolutamente de acuerdo. Fíjate, ya que has hablado de emanar, Laura Huerta dice, saludos, ¿qué hay que observar, José Luis, para encontrar el sentido a lo que se quiere emanar? Trato de entender la pregunta, porque encontrar el sentido tiene una trampa en sí misma, de la que tal vez no estoy siendo muy amable con lo que digo, porque en cierto modo estoy tratando de mostrar desvíos en las preguntas, que son en sí mismos los que son misericordias con que después sea un problema la cuestión, sino encontrarlo supone que ya está ahí. Y esto es una trampa en la que caemos todo el tiempo. Quiero encontrar el sentido de mi vida. Quiero encontrar... Naciste para decidirlo tú. A Dios nadie le dice cuál es el sentido. Y si estamos hablando de tomarnos en serio nuestra divinidad, entonces estamos hablando de que a nosotros, como dioses, nos van a decir el sentido y lo tenemos que encontrar. A Dios nadie le dice el sentido. El sentido lo tienes que generar tú. ¿Qué sentido? Dirección, sentido, voy hacia ahí, le quieres dar a eso, a tu vida. La pandemia, ¿qué sentido tiene en mi vida? El que yo le dé. Yo estoy enseñando con lo que ocurre a nivel de la famosa pandemia, la certeza de que el sentido es, mira, no nos pudo. La pandemia no nos pudo. Mira qué sentido le hemos dado. Generar la realidad propia es fortalecido gracias al sentido que le dimos a la pandemia. La pandemia no nos pudo, sino todo lo contrario. José Luis, nos ha hecho más fuertes. Realmente es así. Porque cada uno... pero porque ese sentido se lo hemos decidido. Mira, José Luis, tengo una pregunta por aquí. Bueno, que es una pregunta que me han hecho varias personas, pero bueno, vamos a hacer que Nati87 sea la portavoz de esta pregunta. Ella dice, yo desde que aprendí sobre tu método, claro, quiero generar una X cantidad de dinero, pero todavía no lo conseguí. El dinero. Ahora mismo, José Luis, hay una crisis pandémica, puede haber secuelas, puede que la economía esté afectada. Hay personas que, es como todo, hay personas que le está yendo muy bien, otras que le está yendo fatal. Pero ¿cómo podemos reconciliarnos con la energía del dinero, con todo lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo generar dinero? Bueno, afortunadamente considero que si volvemos a la charla al minuto cero y la escuchamos, ahí está la respuesta. No hay áreas en la vida. El universo no se divide por materias, cátedras, decíamos. Si yo lo logro en determinada área de mi vida algo, eso me muestra en mí dónde está el problema. Y ese problema por el que yo creo que no logro generar dinero, no está solamente respecto del dinero. Mientras yo caiga en la trampa de creer que está respecto de eso, ya hice de eso una deidad con un poder especial. Insisto en decir esto, donde tanto los chamanes me lo han ubicado como las supervisiones que semana a semana muestran y demuestran esto, cuando la persona en sí misma disuelve la cuestión por la cual cree que en un área no lo logra, es cuando encontró la clave de que esa misma cuestión que en un área le trae el freno que sea, es lo que le frenaba la vida. Esto lo digo como generalidad, porque si no, yo mismo caigo en el error de la cuestión de creer que el tema del dinero sigue leyes aparte. Las 11 leyes de la magia generan realidad, y la realidad no es distinta en la economía, en la salud o en cuestiones de cualquier orden. Yo en este sentido digo, como ahora que ubiqué la parte poderosa, en cuanto a la vía por la que avanzar cuando se supone que se tiene problemas respecto del área del dinero, una cuestión muy simple, muy clara que los egipcios ubicaban al respecto, esto es parte de ese sistema llamado Ren en los egipcios, era cambiar la palabra. Esto es muy importante, como, insisto, si te vas a quedar con esto, te lo vas a encontrar en el área de al lado, en el área de al lado, pero cambiar la palabra a otra área. Los mismos problemas, las mismas cuestiones por las que yo creo que no consigo dinero, cambiar la palabra. Por esas mismas cuestiones no consigo amor. Por esas mismas cuestiones no consigo seguridad. Voy a empezar a descubrir algo, insisto, esto es un gran lugar revelador, que es cierto, que si yo digo las mismas cuestiones por las que, supongamos, no tengo dinero porque de los trabajos no me llaman, es una posibilidad. No tengo amor porque las personas no me llaman. No tengo buena salud porque la buena suerte de encontrar el médico exacto no me llama.
¿Saben lo que descubro con esta estupidez? Estupidez entre comillas, insisto, es parte de un sistema que para los egipcios era sacerdotal por excelencia, que dejé de tenerle miedo a lo que me pasaba en esa área, porque empiezo a descubrir que esa área me está mostrando algo que en mi vida es idéntico en todos lados. De esto, la Gestalt había hecho un ejercicio extraordinario, que era de silla caliente, de silla fría, que si bien es muy superficial, sirve como para apertura. Eso mismo, contarle a alguien tu problema en términos no del área donde está el problema, sino de otra área donde no lo has detectado. La revelación es tremenda y, en términos ahora bien profundos de lo psíquico, le saca el lugar de poder a esa área, que en este caso sería la del dinero. En vez, hay que vaciarse de la concepción de que el problema es del área del dinero. Vaciado de esa concepción, el dinero, como cualquier otra cuestión, pasa a estar sujeto a lo que de ti emanas. Y ya dejas de emanarle a la realidad, escúchenme bien por favor, la información del problema está en el área del dinero. Cuando yo le emano eso, la realidad se informa y efectivamente obedece. Entonces, una forma directa con la que vaciarse de ese problema es cambiar mi concepción mental de que tengo problemas respecto del área que fuera. La vía la acabo de ubicar. Tratar de poner con otras palabras de otras áreas de mi vida, eso hace que de entrada le dejé de informar a mi realidad que entonces el problema era el área del dinero. Le extendí un poco porque, como tú bien lo has dicho, hoy día es un problema del que todo el mundo fácilmente hace lazo social y empieza a creérselo, pero dime tú si ha quedado claro lo que situé, porque tal vez en la extensión, si no, se ha perdido la esencia. Tú me dirás si te parece claro. O si los amables oyentes lo están. Me parece claro, José Luis. Hay muchas preguntas en relación al significado de vaciar o sobre todo cómo vaciarnos, ¿no? Qué bueno, y Daña Rizo, bueno por ejemplo, pregunta, sea ¿cuál es la manera más eficaz para vaciarse? Muy bueno, acabamos de ubicarlo en un punto central. Yo intenté hoy no remitirme exactamente a esto porque en otros momentos hemos tenido la oportunidad de charlarlo, pero mucho más que una manera es la vía. Nombrar la cuestión. Al nombrarla voy a empezar a escuchar en eso, como recién vimos, cuestiones que me hacen de trampa. Cuestiones de las que entonces me indica el maestro que tengo ahí la vía por la que es acorde con lo que quiero lograr o que es acorde con el problema. Si yo me escucho diciendo, nombraré, por eso dije el pensamiento, la palabra y la emoción. Cuando yo nombro cuál es el problema, no me tengo que quedar con la idea de cuál es el problema. Lo voy a decir otra vez. Insisto, 3 tomos de los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, Cristo enseña esta misma cuestión. 3 tomos se dedican a eso. Cuando yo nombro el problema, voy a ver que no coincide con la idea que tenía. Si yo tomo el camino de la idea, vuelvo en círculo a quedar girando alrededor de lo mismo. La palabra, una palabra bastará para sanarnos. Ok, la palabra me indica el camino. Yo mañana quiero salir a buscar trabajo. Mi idea es que lo voy a encontrar, pero mi palabra me indicó que no lo voy a encontrar. ¿De qué me tengo que vaciar? De entrada, ¿ves? La palabra. La palabra me resignifica la idea y me dice en realidad cuál es la idea que estaba oculta. Lo oculto rige sobre lo manifiesto. Lo que voy a emanar ya le dice a la realidad, justo ir al trabajo en el cual no voy a entrar, porque yo quiero salir a buscar trabajo, no a encontrarlo. Ok, ¿qué hago? ¿Cambio la frasecita? Y sí, la frasecita la voy a tener que cambiar, pero esa frase es misericordia conmigo. ¿Y por qué yo no quiero encontrar trabajo? ¿Qué es lo que en mí me hace que yo quiera buscar trabajo y no encontrarlo? ¿Entiendes que empezó un viaje interior? Claro, está claro, son 40.000 años que puedo ubicar, porque por cada año, 40 años, 1.000 personas se encuentran con estas mismas cosas, por eso digo 40.000. Claro, ¿qué pasa en mi familia cuando alguien empezó a ganar dinero, encontró un buen trabajo y lo empezaron a poner en los suburbios de la familia, ya no lo querían, empiezan a hablar mal de él, Estas son leyes aleteicas que funcionan en la vida de cada quien, aleteías convencionales, de que al final es un problema o es una solución ganar dinero, y en esa familia es un problema. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Y pobrecito, sale a buscar trabajo, pero a no encontrarlo. Encontró de qué vaciarse, mucho más que un cómo. El tema es, ¿qué es lo que le estoy indicando a la realidad? Porque la realidad obedece a lo que le haya puesto en esos primeros 5 pasos. Mira,
Este es un ejemplo que yo ya he usado en otras notas, pero que viene muy bien para condensarlo. En la India, este es el Bhagavad Gita, el lugar en el que lo divino escucha a lo humano. Krishna escucha a Arjuna. Yo al final de este año voy a dar todo el plenario condensado en el Bhagavad Gita. ¿Por qué? Porque la divinidad, ¿dónde se le encarnó al humano para concederle lo que el humano pedía? Esto es hermoso, porque acá se hubiera encarnado tal vez en un crucifijo, en una cosa, en algo. En la India se encarna en el lugar que por excelencia está indicado como el auriga. ¿Qué significa? El cochero. Arjuna, el humano, sabe que se le ha encarnado Krishna porque Krishna le dice que es la divinidad. Pero ¿dónde se le encarnó? En el taxista, en el cochero, en el que te escucha a dónde ir. El taxista no opina. Tú le dices, vamos para el lugar en el que yo tengo que buscar trabajo. Ok. El taxista te lleva a los lugares donde ya tomaron empleo, donde... ¿Por qué? Porque tú le has dicho y el auriga escuchó y va hacia ahí. La divinidad se pone en marcha en esos primeros 5 pasos cuando el verbo, la palabra, origina universos, como todos los escritos sagrados me lo han enseñado y lo vi por igual. El verbo origina el universo, el verbo es la divinidad, el verbo es la palabra. Verbo, logos, palabra. La lógica, el pensamiento y el logos, la palabra, no se pueden separar. Por eso digo, no te creas que con el pensamiento. Eso es pensamiento mágico, eso es New Age. Logos es unir las dos cosas. Cuando en griego y en latín se usan por igual logos, en uno es palabra y en otro es pensamiento. Quiere decir, no es cualquier palabra el logos, lo divino en ti. No es cualquier palabra el logos, lo que te va a poner en juego la divinidad. Es la palabra que unifica tu pensamiento. Si yo digo una cosa y pienso otra y siento otra, al universo le di un caos. Me responde con caos. Cuando unifico, para eso me tengo que vaciar de lo que pensaba, enterarme de lo que pensaba, lo hago escuchando. Entonces, inmediatamente cambia el sentimiento. Ahora es una certeza de que entendí por qué nunca había encontrado trabajo. Toda mi vida salí a buscarlo. Yo quiero curarme. No quiero estar sano. Por eso me enfermo. Porque no puedo curarme si primero no me enfermo. Yo quiero adelgazar. No quiero estar flaco. Por eso engordo. Porque para adelgazar primero tengo que engordar. Ahora, eso me lleva a un trabajo interior. ¿Y por qué quiero engordar? ¿Qué pasó? Ahí fluye. Ahí es donde vemos que fluye. La historia fluye. Claro, ¿qué pasa? Y en la historia, cuando estaba alguien flaco, trajo problemas en la historia del padre porque lo llamaban el flaco y el flaco fue el que estafó al padre. Las historias. Ahora, hago una aclaración. Eso que uno dice, encontré la clave en mi historia, yo los primeros años de mi vida como enseñante, pido perdón por lo que voy a decir, hacía hipnosis, pido perdón porque me parece tan primitivo hoy día, pero era muy bueno para ver esto. Tú lo hipnotizas, lo llevas a la vida pasada, tenía el mismo problema. Ya está, es un karma que me vino de la vida anterior. Llévalo al anterior del anterior, tenía el mismo problema. Llévalo anterior del anterior. Hay un patrón de problema del que viniste a encarnarte para aprenderte a liberarte. ¿Por qué? Porque ese patrón te mantuvo encarnación tras encarnación, encarnándote, o sea, te mantuvo en lo humano. Te mantuvo en lo humano. ¿Por qué es ese problema para ti y otro para otro? Es anecdótico. Lo que está claro es que cuando ese problema en una encarnación aprendes a disolverlo, empezó tu camino hacia la divinidad. Porque encarnación tras encarnación, el humano en ti se encarnó para resolver ese problema. Y lo interesante, no había COVID, tuviste el mismo problema. No había crisis financiera, eras hombre, ahora eres mujer, tuviste el mismo problema. Varíe lo que varíe de lo externo, ese patrón en ti sigue siendo el que emana realidad, es contundente. Conocerse bien. Hay muchas preguntas, José Luis, pero todas son muy concretas o de problemas muy particulares. Yo lo que recomiendo, sinceramente, es que os apuntéis a un nuevo grupo de introducción precisamente a los 11 pasos de la magia, que además podéis entrar en los grupos de supervisión y que para participar podéis escribir entrando en edipo.org. Esto es importante, José Luis. Explícanos esto que es muy importante porque vais a iniciar este nuevo grupo de introductorios para entrar en los grupos de supervisión, ¿no? Para participar. ¿Cómo van a funcionar estos grupos? ¿Cuál va a ser la función, el objetivo de estos grupos?
Lo grandioso es que ya funcionan, y funcionan desde hace 20 años en Argentina y desde hace 10 años, como decía antes, con el Internet mediante, simultáneamente en todo el mundo. Lo grandioso es eso, la gente cuenta lo que quiere lograr y 14.000 años de iniciación se ponen a su disposición, para que efectivamente esos mapas le indiquen el camino hacia lo que quiere lograr, pero que entiende y lo vive y lo vibra, que eso que quiere lograr es nada más que el testimonio de lo que logró en sí mismo. Yo los conduzco, los grupos, y hoy por hoy hay más de 1.000 personas en cada reunión por internet, porque cualquiera que expone, por vías que en el momento son muy interesantes, porque vía se decide quién refleja el problema que todos por igual en algún lugar de su vida ven y aprenden las leyes con las que detectarlo, pasearse y emanar a partir de ahí lo que desean. ¿Por qué? Porque para el humano en cada fase de lo que quiere hacer se detonan para todos por igual los mismos automatismos. Esto es, o una mochila de piedras, todos tenemos los mismos automatismos, o es el lugar en el que entonces, era eso, la mochila de piedras te la acabas de sacar. El chino, el argentino, el europeo, el yanqui, el que fuere, detonan ante lo mismo los mismos automatismos. Esto es genial, porque entonces los mapas de esos automatismos me advierten en cada situación, estoy ante tal cuestión, si sigo esa cuestión es la automática que me garantiza el fracaso. Las fases y los pasos son iguales para todo humano, hoy en la Biblia o en el Corán, es lo mismo. Yo esto lo demuestro en mis plenarios. ¿Cuándo? Cuando muestro que la misma estructura de cuestiones que enseñó Buda, Cristo, Mahoma, y a partir de ellos y debajo de ellos muchos otros sagrados pero no tan elevados, muestran los mismos procedimientos, las mismas lógicas y siguen exactamente los mismos 11 pasos. Esos 11 pasos se encuentran en 4 fases, que en la vida cotidiana están en todos lados. Es como decir, 11 materias que tengo que aprender en 4 años de carrera, para decirlo fácil. Pero esos 4 años de carrera no son temporales. En una misma situación, cuando estás en el inicio, en los primeros momentos se detonan tales automatismos. Cuando pasaste el inicio, se detonan otros automatismos. Después que pasaste el inicio y ese momento siguiente, el automatismo es, ahora se te va a hacer necesario algo que no tienes en la situación. Una respuesta, un dinero, un contacto. Ante la necesidad se detonan los mismos automatismos. Y cuando ante eso no te detuviste, estás en el cuarto cuadrante. ¿Cuál es? El del mago. ¿Cuál es? El del crecimiento. Lo que hoy nos convoca en la charla. Ante el crecimiento, el humano detona siempre los mismos automatismos. Son 4, y los 4 son nefastos. No se da por enterado del crecimiento. Sigue como si nada. El que de pronto le creció el negocio y sigue con el bolígrafo en la oreja haciendo cuentitas, es básicamente la imagen exacta. No se da por enterado. 2, ante el crecimiento alguien se enoja. Esto es recontra automático. Ante el crecimiento alguien se enoja. Esto en la familia se puede ver. La nena que trae el novio empieza esa noche, el hermano se puso insoportable, la madre estaba con cara de vinagre, el padre ese día estaba... Ante el crecimiento alguien se enoja. Muy posiblemente alguien se vaya. Ahí yo voy a informarle a mi universo. Me aferro a la relación, me apegué ahí, o efectivamente me lo filtró el entramado, porque efectivamente era lo que me impedía y me tenía que vaciar, lo que pasaba ahí. Yo no lo vacié, se fue. Bueno, ok, me lo vació el entramado porque efectivamente ahí estaba lo que impedía el crecimiento. Siguiente automatismo, se creen por encima. Se creen que lo van a poder hacer desde lo humano. Que con lo mismo, con lo cual, es como decir, con lo mismo con lo cual te iba bien en jardín de infantes, ahora quieres seguir con lo mismo cuando ya creciste, ahora tienes que estudiar. El humano ante el crecimiento cree que sigue con lo anterior y alcanza esos 4 automatismos. Alguien se enoja, alguien se va. No reconocer el crecimiento, querer seguir como si nada, o ante el crecimiento, disminuirlo, suponerse por encima de eso, garantizan el rebote y fracasar al triunfar. Pero di ese ejemplo porque hoy es la charla de en qué consisten los automatismos en juego, que trato de que se entienda. Tener claros todos los automatismos y las respuestas ante eso es parte de estos mapas. José Con Luis, los cuales no solo aprovechar, sino aprovecharlos.
Eso se llama paso 8. Ese paso 8 es uso las fuerzas psíquicas, uso las fuerzas energéticas, uso las fuerzas macrocósmicas que hasta ese momento me hubieran frenado. Ahora las uso en favor mío. Gandhi lo hizo, Cristo lo hizo y los resultados se demuestran. Yo los demuestro al menos. Los demuestro mostrando que usaron esas cuestiones. José Luis, como siempre, genial tu intervención. Recordamos que se abren estos nuevos grupos introductorios con José Luis Parise. Tenéis toda la información en edipo.org y ahí también os podéis inscribir sin problema. Están abiertos. Y ahora hay una net que se generó que está buenísima, como un Netflix, un edipo.net, que son ya más de 700 horas de grabaciones de estos, de las supervisiones, de los plenarios, como un Netflix, pero de iniciación y magia, nada más ni nada menos. Iniciación y empoderamiento, que tenemos el poder, pero hay que conocerse bien, iniciarse en la magia, saber que podemos crear. Mira, el conocimiento es el paso 11, ese que era el del vaciado. Justamente, mira qué palabra clave. ¿En dónde desembocas? Gracias por eso. José Luis, como siempre, un placer conversar contigo. Cuídate mucho, un abrazo, mucho éxito, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y hasta la siguiente.